Cristian Cruz, que viene hoy por primera vez, espero que no la última, Sí, a acompañarnos en esta media horita de programa, en la cual, pues bueno, invitamos a los oyentes y sobre todo a que pues nos hagan una pregunta, una duda que tengan, una consulta que nuestro compañero Cristian en este momento pues les responderá directamente. Y si es una pregunta un poco complicada, pues a lo mejor ya es cuestión de dar cita en el gabinete para atenderles más detenidamente, ¿no? Y Hombre. cómo se requiere la situación, ¿no? Y bueno, pues Cristian, ¿hoy qué tema tratamos? Vamos a hablar del TDAH. Se conoce por las siglas como tal, pero es el trastorno por déficit de desatención e hiperactividad o impulsividad. Por déficit, De desatención, de desatención y, hiperactividad e impulsividad. bueno, en palabras más simples. Pues es conocido como un trastorno, pero si hacemos una lectura un poco más comprensiva, es como un déficit Sí. en el cerebro que no nos permite rendir en nuestra función de la atención y la concentración. Uh-huh. Y puede venir acompañado de un exceso de actividad en el cuerpo, lo que se llama de toda la vida desinquieto o hiperactivo. Ajá. Y que nos complica también el control de los impulsos, de determinados impulsos. Vale. Se puede dar muchas combinaciones dentro de esas tres principales síntomas. Y esos síntomas se pueden dar conjuntos, ¿no? Juntamente. Por supuesto. Se puede dar, por ejemplo, esa hiperactividad y esa desconcentración. Exacto. Se pueden dar conjuntamente. Con la impulsividad también. Hay todo tipo de combinaciones dentro de esos tres síntomas madre. Puede haber solo desatención, puede haber hiperactividad con desatención, impulsividad con desatención o una combinación total. Bien, pues si usted tiene algún familiar, algún hijo con un tema de este tipo, pues ya saben, pónganse en contacto con nosotros a través de la radio, el WhatsApp de la radio, 633 62 98 92 y bueno, pues aquí el compañero profesional le atenderá y le responderá esa duda que tenga. Cuéntanos un poquito sobre este TDAH. ¿Quién lo suele sufrir con más frecuencia? ¿Cuándo se suele dar con más frecuencia? Hombre, es un diagnóstico, una categoría diagnóstica novedosa, pero no significa que no estuviera ahí. El TDAH ha existido prácticamente desde que existe la humanidad. Son trastornos neurológicos que acompañan por determinadas circunstancias que ahora veremos al cerebro y existen. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora es cuando un poco se ha descubierto esa categoría y se ha divulgado y se han detectado los niños que sufrían este problema como TDAH. Antes simplemente eran niños pues desinquietos, o el profesor llegaba y decía este niño simplemente no sirve para estudiar, etcétera, etcétera. Ahora un poco se ha profundizado más y se conoce que es un trastorno y que tiene su tratamiento. Ahora, las causas, aquí influye bastante la biología, ¿no? Los genes encargados en el desarrollo y el perfeccionamiento del cerebro, las partes indicadas para la concentración, pues es verdad que a través de la genética, de los padres y demás, hay una predisposición importante a sufrir TDAH o no. Ahora, hay otras causas que son más claras. Por ejemplo, en la gestación, en el embarazo, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol o tóxicos, es verdad que tiene una relación directa, se ha encontrado con el TDAH. Ahora, es un diagnóstico nuevo y hay mucha investigación nueva que se está haciendo para descubrir todas las causas, pero se han encontrado múltiples pequeños factores que pueden influir en que el cerebro de un niño no madura a la velocidad que tiene que madurar esa parte del cerebro dedicada a la atención, a la concentración, al control de impulsos y demás. Pero aquí sí se sabe que la biología tiene bastante que ver. La gestación y los padres, el tema de la herencia genética. ¿No? Hay una buena parte que se ha encontrado de herencia genética. De que si hay un niño con TDAH, hay algún familiar con TDAH. No significa que lo vaya a tener directamente, pero sí que hay una predisposición. Después hay muchísimos factores ambientales que desencadenan esa exposición, como el embarazo con consumo. Ahí se están estudiando otras razones, como un estrés emocional en el niño cuando es muy pequeño y está madurando todavía en el infanto con pocos años. El estrés emocional en agudo y prolongado
prolongado puede afectar también al desarrollo de esa parte del cerebro. Hay muchas variables que se están investigando, pero siempre va a haber una combinación de predisposición genética con lo que le pase al niño desde el embarazo. ¿Y cómo se diagnostica esa enfermedad? ¿Se puede llamar enfermedad? ¿O no? Es que en parte sí, pero para entenderlo, el cerebro no es que tenga del todo un trastorno, no es que funcione de una forma al revés de la que tiene que funcionar, sino es más bien como un déficit, como le falta un poquito más para llegar a donde tiene que llegar. Entonces, sí, las enfermedades mentales, mira, también incluyen los déficits, ¿no? En personas ancianas, déficits cognitivos, ya lo que hablamos de demencia, ¿no? Palabras mayores y demás. Entonces, realmente, y tiene su tratamiento, sí se puede llamar una enfermedad realmente, y tiene su tratamiento como tal, un tratamiento médico y un tratamiento psicológico. Ahora, para detectarlo, hasta ahora lo más que se ha avanzado es, primero, test. Bueno, a ver, punto cero es la observación, que haya información, que los profesores tengan formación, que no sean negacionistas sobre este tipo de trastornos, que cuando hay un niño con ciertas características se evalúe, la orientadora lo evalúe, el pediatra lo evalúe. Ese es el punto cero. Ahora, el punto uno podemos decir que hay determinados test psicológicos que te permiten medir el rendimiento de la concentración del niño, la atención selectiva, que sepa discriminar estímulos, que se mantenga en el tiempo atendiendo. Hay pruebas de rendimiento, hay pruebas después para los padres para detectar lo que es las conductas de déficit de desatención, hiperactividad e impulsividad. Y con estos test, pues ya te dan unos rangos, unas probabilidades. Ya después tendría que pasar al Sistema Canario de Salud o neurólogos, pediatras. Sí, tratado por especialistas ya, ¿no? Y ya ellos te pondrían el diagnóstico, psiquiatras, además, que ya te pondrían el diagnóstico porque ya después hay otra gama mayor de evaluaciones, desde realidad virtual hasta incluso las más certeras, que ya es la neuroimagen, ya son las imágenes cerebrales donde se detecta el déficit cerebral. Pero básicamente con que tú pases los test y el pediatra y tal haga la lectura y lo detecte y pase a psiquiatría, el diagnóstico suele aparecer. Que se suele se suele detectar más a corta edad, ¿no? Eso, Hombre, ¿qué es lo que pasa? Y es mejor detectarlo a esa edad para corregirlo. Claro, exactamente. Lo más importante aquí, como en todo déficit, es la prevención, desde antes. Vamos a poner un ejemplo mucho más grave, pero el caso del Alzheimer. Si tú detectas el Alzheimer desde el minuto 1, haces una prevención enorme para que tarde mucho más en aparecer la sintomatología. Aquí es igual, el cerebro de un niño es como una plastilina que va cambiando continuamente, va aprendiendo continuamente y va modulando va cambiando con el aprendizaje. Entonces, si tú entrenas al cerebro desde pequeñito porque detectaste el TDAH, pues ese cerebro enseguida va desarrollando esa parte que no tenía desarrollada a la misma velocidad que se le pide al niño. Entonces, bueno, la verdad que hoy en día se detecta más en niños, sí, pero es un poco por lo que decíamos antes, de que es una categoría muy nueva. Hay muchísimos adultos que tienen TDAH y nunca lo supieron de niños, y eso nos lo encontramos en consulta y demás. Muchos adultos que por la poca formación que había antes se desechaban en la educación formal, no valían para estudiar, se les decía, y eran a lo mejor niños con TDAH que se podían trabajar. Entonces, mientras antes lo detectes, antes lo entrenas, antes previene, antes madura, y el niño puede pasar de tener este trastorno, de esta, entre comillas, enfermedad, a aprender métodos que compensen ese déficit, que se entrenen, que estén mejor, y de adultos hay un déficit, pero no hay trastorno, porque son funcionales, con sus truquitos y tal, y avanzan y se adaptan a su vida laboral, a lo que fuera, sin tener este problema, como quien dice. Entonces, a ver los hilos, pero lo que pasa que detectado es muy reciente, por ser la categoría diagnóstica tan reciente. Claro. Hay muchas mamás o papás que estarán viéndonos o escuchándonos en este momento y dirán, mi hijo es un culo inquieto, no para, ¿qué debo hacer? ¿No? O a lo mejor es muy entretenido y cuando se le habla no presta atención. Vale, claro. Me imagino que... Perdón, sí. Que dice, mi hijo con 12 años se distrae con una mosca. Tengo que ponerlo a estudiar solo en un cuarto sin nada alrededor. ¿Cree usted que debería comentárselo al médico, lo que está hablando usted hoy? Y gracias por esta sección y felicidades. Vale. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, en este caso, la madre lo que hizo fue intentar hacer un control de estímulos.
que no hayan distractores, lo que se llaman estímulos distractores, para que el niño pueda focalizarse en el estudio, en lo que tiene en la mesa, y que no sea la mosca la que parta su atención. Entonces el niño aquí se ve que ahí le está costando focalizarse en los estudios sin que un estímulo distractor le parta la atención. Entonces el autocontrol ahí de la atención y la concentración se ve que no está siendo eficiente. Partimos de ahí. Ya la mujer está detectando que hay una carencia en el autocontrol de la atención y la concentración. Bien, ¿qué es lo que pasa? Ahora, para ir más allá y hacer la evaluación, ¿puede haber o no puede haber TDAH? Habrá que ver. Habrá que ver. Pueden haber otras razones por las que el niño se despiste. Ejemplo, hago un paréntesis. Una de las mayores causas de fracaso escolar es el TDAH, pero por otro lado también las altas capacidades. Un niño muy inteligente se aburre con lo que estudia, él es más entretenido una mosca que lo que vio ya en clase, que se lo sabe de memoria. Cierro paréntesis, hay muchas causas. Ahora, si en este caso se encuentra un déficit en la atención atencional en el niño, es recomendable acudir al pediatra para que evalúe, ver si el niño le está afectando en el rendimiento escolar, comunicarlo a la orientadora, y lo ideal sería que haya una evaluación para ver hasta qué punto hay un déficit que supone un trastorno o no, y ahí pues trucos como los que usó ella, controlando todos los estímulos en la habitación, pues conocer todo ese tipo de trucos y demás para poder O sea que en compensar. principio es una buena forma, ¿no? El aislar al niño Sí, para ahí que lo se hizo centre muy un bien. poquito más. Sí, lo hizo bien. Después hay más, habrá que ver, pero sí es recomendable que si encontró un indicio, el pediatra evalúe. Sí es recomendable, por supuesto, para saber qué hay y qué no hay. Recuerden ustedes que todas estas consultas y cualquier tipo de consulta psicológica la pueden realizar también a través del gabinete psicológico Danae, que se encuentra en Barranco Pilón y que tiene un teléfono también para pedir consultas que les vamos a facilitar en unos minutos para que les dé tiempo a coger un bolígrafo y papel. Y bueno, y ahí llaman ustedes para informarse, cualquier duda que tengan. Para eso, sobre todo, pedir consulta, y que le atenderá un amplio equipo de psicólogos, dependiendo de cada caso, hay un especialista, ¿no? Sí, exactamente. Tenemos aquí en Fuerteventura, somos 2 psicólogos que nos repartimos las áreas, y cuando hay una área que nosotros no trabajamos, tenemos en Tenerife un equipo de más de 20 psicólogos y la atención online. Y si no, si hubiera alguien en la isla que tendiera a presenciar eso, también Bien. es muy colaborativo el entorno de los psicólogos al final. Sí, por supuesto. Y que para un gabinete psicológico me imagino que serán multitud los casos que llegan muy diferenciados, ¿no? Sí, y para exacto. ello, pues bueno, tener un profesional para cada... Exactamente, la especialización es necesaria. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros nos encontramos, por ejemplo, veníamos de Tenerife, ¿no? Al estudiar en Tenerife nos quedamos trabajando allí en diversos gabinetes, y es verdad que en Tenerife, por ejemplo, al ser una isla con tanta población y tantos psicólogos, el psicólogo se especializa mucho. Claro. En cada área. Nosotros al llegar en Fuerteventura, pues veníamos con nuestras especialidades, ¿no? Y un poco se nos rompieron los esquemas, porque es verdad que te demandaban atención, cosas muy distintas, y un poco tenías que trabajar, diversificarte, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas fue el TDAH, ¿no? Yo conocí el TDAH trabajando en centros de internamiento de menores, pero no era la gran especialidad que yo tenía, ¿no? Y al llegar a la isla hubo una demanda tan grande de TDAH que tuve que meterme a formarme, ¿no? Y cada uno pues tenemos nuestras 4 o 5 áreas que más trabajamos, ¿no? Pero al haber tan pocos psicólogos en la isla, entre comillas, las carencias del sistema público y la gran demanda, pues es verdad que las especialidades nos hemos tenido que meter... Repartir y tocar diferentes especialidades. Exactamente. Generalizar un poco los casos, ¿no? Exactamente. Bueno, Cristian, ¿cuál es el perfil del chico, chica, niño, niña que puede padecer este TDAH? Hombre, ¿en qué situaciones se da? Hombre, se detecta, donde más se detecta es en el área escolar, porque es donde más se demanda. Es donde más se demanda el rendimiento, la atención a la concentración, donde se le llama al niño la atención para que esté quieto en clase, que no se levante, etcétera, etcétera, ¿no? Perfiles es de todo tipo. Es verdad que en las estadísticas dice que es más en varones que en chicas, pero el perfil es realmente de todo tipo. ¿Qué es lo que pasa? Que el propio TDAH con el tiempo va generando
un perfil característico, ¿no? Y tienen muchas probabilidades de caer en determinados patrones sociales. Por ejemplo, uno de los más preocupantes y que más hay que trabajar y que no desarrolla este rol del TDAH, el niño, es el rechazo social que genera. Porque, por ejemplo, un niño en un grupo, en clase, son 5 niños, y él se despista más que los demás, no se concentra como los demás, al final los niños acaban dejándolo un poco de lado, ¿no? Un niño que no controla el impulso, suelta por la boca, sin tanto filtro, un golpe, la voz alta, un interrumpir, suele generar rechazo en otros niños. Entonces es verdad que la tendencia del TDAH, que no está trabajado, por decirlo de una forma, cuando es anárquico, la tendencia es que haya cierto rechazo en los grupos de iguales. Entonces nosotros trabajamos un poco para que ese perfil no se cree. Pero vamos, no en todos los niños pasa, porque no hay un perfil específico. Hay muchos TDAH que son súper hasta mediáticos, e incluso niños con carisma y demás, pero se trabaja que no se llegue a ese perfil del niño que es rechazado socialmente, que se suele dar. Muchas veces, sí, hay preguntas, Mapi. Hay otra pregunta por aquí, dice, hola, buenos días, tengo una sobrina de 6 años que le está costando muchísimo retener las letras y los números, no para quieta, y empezó así desde que tuvo un hermanito. ¿Puede ser que le esté pasando esto? Un poco comento como lo de antes. Ahí hay que evaluar, porque hay una condición ambiental, que es la llegada de un hermano, que pudo influir totalmente en las rutinas que tenía la niña, en su estabilidad, porque quieras o no, al haber un cambio de este tipo, el cerebro tiene que adaptarse, y para el niño es un mundo totalmente nuevo tener la llegada de un hermano. Tiene que hacer el duelo a ser hija única. Entonces ahí es verdad que hay un pequeño shock que genera inestabilidad. Entonces, los factores pueden ser múltiples. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes ven que el niño se concentraba antes, pasó algo, y al pasar ese algo se dejó de concentrar, lo previsible es que se debiera a ese factor ambiental, no a un TDAH ahora. ¿Qué es lo que pasa? Hay que ver si se mantiene en el tiempo o no, pero sobre todo hay que afinar, hay que evaluar. Si se mantiene en el tiempo, yo le recomendaría, como dije antes, pediatra. Si no, si una vez llegado el hermano, estabilizado la rutina, vuelve, pues no fue más que eso. Una racha, ¿no? Claro, porque son la rachas. novedad del nacimiento de un hermano, ¿no? Claro, porque son rachas. Cuando nace un hermano, al niño se le rompen un poco los esquemas de todo lo que había. Tiene que crear nuevos esquemas y eso desestabiliza un poco, quieras o no. También hay otros tipos de trastornos que pueden influir en los números y las letras. Trastornos de aprendizaje, con el tema específico de las letras. Hay trastornos específicos para eso, pero que habría que evaluar bien, la verdad. Habría que Bueno, tener más todavía información. con 6 añitos es pronto todavía y se puede corregir perfectamente bien. Sí, lo que hablamos antes. Mientras Sí, antes, mejor. mucho mejor siempre. Bien. Bueno, pues Da las gracias a esta persona, y otra persona escribe, Antonia de Puerto, y dice, ¿cómo son las pruebas de TDAH? Gracias. Yo, cantidad de preguntas, ¿se da gusto? será una buena audiencia. Ya va a ver. Mira, las pruebas de TDAH suelen ser sencillas, su diseño es sencillo, porque hay pruebas que te miden estas variables de atención con juegos, por ejemplo. Hay otras que... Dependiendo de la edad también. Me imagino. Claro, tú adaptas la edad la prueba la adaptas al niño, la edad del niño. Por ejemplo, hay una que, la de las caras, que es una de las más habituales, las primeras que se hace y se hacen a los niños más pequeños. Es una prueba que te salen grupos de 3 caras, te salen al final, no sé, son algo menos de 300 caras, y tú tienes que señalar dentro de grupos de 3 cuál es distinta por un pequeño detalle de las otras. Entonces vas señalando la que es distinta y en 2 minutos. Ahí entonces tú mides el rendimiento, cuántos fallos tuvo el niño, cuántas obvió, cuántas dejó pasar, cuántas veces por el impulso cometió el error. Pues es por decirlo de una forma base. Después ya se van complicando con señales y demás, pero un poco lo que te mide es eso, el tiempo Como que tipo de está... juegos, ¿no? Sí, se usa Es mucho. la forma de saber diagnosticar, ¿no? Exacto, como tipo juego complejo, como juegos complejos. Bien. A veces se dice eso de que una persona, ya no un niño, una niña, un adulto incluso, se identifica como impulsivo o impulsiva. ¿Eso es bueno o no es bueno? Hombre, vamos a ver. A ver, bueno no creo que sea, ¿no? Una persona impulsiva... Hombre,
si es generalmente impulsivo, eso le va a traer problemas. Ujú. Hay cosas para las que es bueno uno soltarse y estar, más que ser, estar impulsivo. Por ejemplo, hay deportes en los cuales la impulsividad te puede ayudar bastante a llevar una acción que te hace ganar un punto, por ejemplo. Sí. Hay cosas en las que a lo mejor es más duro y ser impulsivo va a ayudar, ¿no? Esa energía, sacarla sobre la marcha, pero tiene que ser una impulsividad selectiva, focalizada hacia algo. Si tú eres impulsivo, generalmente vas a tener un déficit para controlar ese impulso, entonces vas a cometer de 10 cosas que hagas por impulso, 5 van a estar bien, pero a lo mejor 5 van a ser errores y te vas a dar cuenta después de hacerlo. Entonces te va a traer problemas. A la Mejor hora de contar hacerlo, 10, ¿no? ¿eh? Mejor contar a 10. Mejor, es mejor contar 10 y ya después, cuando pase el impulso ya evalúas y dices, Sí. ¿lo hago o no lo hago? Qué bueno. Exacto. Bueno, pues se nos acaba el tiempo en esta... siempre nos gusta preguntarle a los oyentes si quieren proponer un tema para la próxima semana. Si nos están escuchando y tienen interés en algún tema que les gustaría que tratáramos para la próxima semana, pues bienvenido es. Antes de irnos, dice, buenos días, ¿podríais por favor repetir el teléfono del gabinete del psicólogo? Y quería saber, ya en un niño de 4 años, si se podría detectar el TDAH. Gracias. Vale, yo lo voy buscando por aquí si quieres. Ah, Lo vale, tengo, gracias. Sí, lo tiene. Vale. Mientras respondemos Sí. la pregunta. Vale. Sí. Bueno, hay pruebas que te miden la atención a concentración con esa edad ya. Con 4, ¿no? Sí, Hablamos, ¿no? sí, con 4 años. Ya puedes medir incluso los test que se le hacen a los padres sobre las conductas de desatención y las conductas de hiperactividad, las Sí. conductas de impulsividad, se las puedes pasar ya a los padres y ahí ves la tendencia. Ujú. Ahora, es verdad que nosotros como entidad privada podemos hacer una propuesta de diagnóstico. Nosotros hacemos un informe en el cual indicamos, estos son los resultados. Preséntenselo a su pediatra, Exactamente, ¿no? exactamente. Al final es el Servicio Canario de Salud el que te va a dar el diagnóstico. Nosotros Claro. no podemos... A veces por rapidez, Certificado. por buen servicio, se Exacto. acuden a los gabinetes, Exacto. en este caso DANAE, Exacto. para agilizar Eso es lo que podemos ofrecer. esa Dar la cita y en varias sesiones ya tener el resultado. el resultado y que se lo pueda presentar a la pediatra ya los resultados ellos o al orientador y demás. Ujú. Eso sí. Vale, Danae se encuentra en el Barranco Milón, Sí. 7B Puerto del Rosario, y el teléfono es el 672-42-9563. Lo repito, 672-42-95-63. Vale, pues para esa oyente que nos estaba preguntando, 672 42 95 63. Sí quería decir que es mejor que nos escriban por WhatsApp Ajá. porque es muy difícil atender. Solemos tener muchas llamadas y Claro. nos cuesta muchas veces responderlas a todas. Pero Entonces, WhatsApp poco a poco se van Sí, respondiendo. la verdad que A través de este mismo número Sí, del en el gabinete, mismo, en el pues mismo. respondan por WhatsApp, pregunten por WhatsApp Ajá. y se les citará, se les dará pues, esa debida consulta que requiera la situación. Bueno, pues no sé si algún tema importante, tenemos 3 minutos para que por WhatsApp nos digan algún tema importante que les gustaría que trataran nuestros psicólogos del gabinete DANAE para el próximo lunes. Algún tema que les preocupe, un familiar, que por cierto, mientras esperamos ese WhatsApp para que nos digan algún tema que les gustaría que tratáramos la próxima semana, perjudica mucho este TDA a las personas mayores que no se han habilitado a tiempo para recuperarse de esta enfermedad. Suele ser un poco perjudicial laboralmente hablando, profesionalmente demás, ¿no? Hombre, claro, por ejemplo, te estudias unas oposiciones, sabes que vas a tener un esfuerzo mayor que la media, ¿no? Uh-huh. Sí es verdad que la gente un poco remite, la mitad por lo menos del TDAH de adulto suele remitir bastante, Ahora sí, Como que se va corrigiendo con los sí, años, ¿no? sí, por lo menos la mitad. Uh-huh. Ahora sí es verdad que cuando no remite es un hándicap. Puede ser complicado. Sí, es un hándicap. Sí, hay gente que te llega eso con 40, 50 años y dice, esto es lo que me iba pasando toda la vida y me acabo de dar cuenta ahora, ¿no? Y sí es verdad que es una dificultad. Sí. Todo, ¿no? Te puede afectar a conducir, te puede afectar... Claro, y requiere un tratamiento más lento, ¿no? Claro. Con más citas, más consultas, más estimulación, terapia. exacto, estimulación, mucha relajación sobre todo, muchas técnicas de relajación. La relajación es bueno para... Muy buena para estos el TDAH, factores, muy buena. Uh-huh. La relajación ayuda una barbaridad
a nivel neurológico, a resetear un poco el cerebro y la persona que no, la impulsividad, al estar más tranquila, no va a haber tanta impulsividad, la relajación es mano de santo. Qué bueno. Sí. Bueno, podéis elegir, porque han escrito, Sí. para la próxima semana pedirse por aquí redes sociales en jóvenes y mayores. Bien. Otro dice cómo afrontar los duelos. Ajá. Y adicción al móvil. Vale. Bueno. Pues ya tenemos para tres días, porque Son 3 temas diferentes, Sí. ¿No? Así que elegid el que queráis. Bueno, se irán tratando uno tras otro, ¿no? ¿Con cuál nos quedaríamos? La adicción al móvil me gusta bastante. Sí. Sí, ese es potente, Sí. Sí. ese es potente. Quitar esa adicción es complicado. Sí, bueno, Y más en yo creo que En la edad. lo que estamos viviendo, Sí. ¿verdad? porque lo tenemos todo ahí, el trabajo, el ocio, Todo. Nos acostamos con el móvil, nos levantamos con el móvil. totalmente, Está el móvil, cogemos. totalmente. Bueno, pues lo miramos para ya Perfecto. responderemos uno de estos 3 temas, serán los que tratemos la próxima semana, el próximo lunes. Y nada, pues se nos va el tiempo, Cristian. Pues nada, hombre, muchas gracias. Ha sido un placer tenerte por aquí. Igualmente, Esperemos hombre. que te volvamos a ver. Sí. Y seguramente que los oyentes estarán encantados porque la verdad que ha dado gusto escucharlo, ¿no? Gracias. Ha sido muy explícito y ha respondido las dudas que nuestros oyentes han tenido. Ya saben, Gabinete Danae en Barranco Pilón, teléfono para para pedir cita. Para pedir cita, el 672 42 95 63. O para reservar una cita también puede ser, bien dicho también. Pues nada, Cristian Cruz, psicólogo sanitario, es el que nos ha visitado hoy y que estará en más ocasiones por aquí, también intercaladamente con Con Mayra. Mayra, Sí, exactamente. exacto. Gracias, Cristian. Pues nada, a ustedes, muchas gracias. Un saludo.